Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. La importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo. Hola, ¿qué tal mi gente? Muchas bendiciones a todos. Yo soy Félix Mejía y esto es la Greca Social Show. Señores, agradecer siempre a la gente que se suscribe al canal. Gracias por su seguimiento en Instagram y en Facebook. Estamos muy emocionados por el crecimiento que ha tenido el canal. Todo esto gracias a ustedes. Bueno, mi gente, hoy quiero hablar del discurso de Nayib Bukele en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Señores, Nayib Bukele todavía sigue sorprendiendo a la gente. Todavía Bukele sigue sorprendiéndome. Realmente, qué gran presidente se gasta El Salvador. Y no es para menos, señores. Yo no sé cuántos han podido escuchar el discurso de Nayib en, en las Naciones Unidas y de verdad que me parece impresionante cómo este hombre puede decir tantas cosas, incluso sin tener nada escrito. Cuando una gente puede hablar sin tener nada escrito es porque es algo que lo ha vivido, que lo conoce y lo que está diciendo es una realidad. Señores, vamos a analizar este discurso, vamos a estar escuchando y vamos a estar haciendo comentarios con relación a lo que dice Nayib en esta ocasión. Una de las palabras que más me conmueve es cuando él dice que tuvieron que encerrar a miles para liberar a millones. Está hablando de la gente que tuvo que encerrar porque eran delincuentes, porque eran pandilleros, para que la gente sana, para que la gente seria pudiera salir a la calle con libertad. Porque antes de él, la gente tenía que estar encerrado por temor a las maras, por temor a las bandas, porque era más seguro estar en su casa que estar afuera. No podían ni siquiera ir al trabajo, no podían ir de compra, los niños no podían jugar afuera, porque temían de que las maras, las bandas le hicieran algún mal, le hicieran algún daño. Vamos a escuchar el discurso de Nayib y vamos a estar reaccionando a este magistral discurso de el señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Señor presidente de la Asamblea General, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las delegaciones que nos acompañan en este día, señoras y señores, por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Miren, esa parte donde Bukele dice que el principal compromiso de un gobierno es con su pueblo, es una realidad que muchos países han olvidado. Hay países que están más comprometidos, escuche bien, con otras naciones que influyen en su país que con el mismo pueblo. Me explico. Hay gobiernos que llevan agendas que son otorgadas por otras naciones. Muchas veces esas agendas comprometen al pueblo, es decir, lo forzan a hacer cosas que el pueblo no necesita, que no le conviene. Y eso es parte de lo que se está refiriendo Nayib Bukele ahí. Ahora, Nayib Bukele prefiere o prefirió hacer el bien al pueblo que estar frío o a favor con incluso con las mismas Naciones Unidas. Lo digo porque cuando Nayib Bukele decidió enfrentar a las maras, enfrentar a las bandas, la enfrentó teniendo en contra las mismas Naciones Unidas. Muchos movimientos internacionales quisieron detener
el trabajo que estaba haciendo Nayib Bukele, encerrando a los criminales para poderle dar libertad a la gente seria, a la gente buena del pueblo. Cuando Bukele inició con este proyecto, ese trayecto que es bien difícil, porque todo el mundo sabe lo que significaba enfrentar a la Mara Salvatrucha o al MS-18, creo que así se llamaba, o así se llama si existe todavía. Todo el mundo sabe lo que significaba eso, porque estamos hablando de los movimientos criminales o de los grupos criminales más peligrosos de Latinoamérica. La Mara Salvatrucha, el MS-18, entre otros que existen en México. Vamos a seguir escuchando a Nayib. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. Miren, esa parte donde Nayib Bukele habla de que El Salvador se le conocía como la capital de los homicidios, es real. Antes de Nayib, nadie quería ir para El Salvador. El Salvador era un país ignorado, un país sin turismo, porque la gente temía de ir allá por todo el flagelo de las bandas y por toda la corrupción que había en el Estado. Era un país donde hablar de ir a El Salvador era hablar de ir a un país donde podías perder la vida. Pero gracias a las medidas de Bukele, bueno, pues todo esto ha cambiado. Tanto así que El Salvador se ha convertido en un polo turístico donde la gente va primeramente a ver el cambio que ha ocurrido en este país. Segundo, las estructuras, tiene muchísima estructura que hay que ver. Por ejemplo, hay una biblioteca muy moderna que se ha hecho en, en la capital de este país. También se ha vuelto un polo turístico para el surf, eh, entre otras actividades. Y por cierto, toda la belleza y la gran gastronomía que tiene El Salvador. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Miren, en esta parte, Nayib se la deja caer a Venezuela. Sabemos lo que ha sucedido en Venezuela, donde la oposición, cuando se levanta en contra del gobierno, pues apresada, le quitan las posesiones a la gente que reclama para dársela a la gente que está de parte del gobierno. Lo que está sucediendo en Venezuela es totalmente lo contrario a lo que ha sucedido en El Salvador. Y Nayib Bukele aprovecha para hablar de esto. También hay una parte donde Nayib habla sobre las, las calles del país del primer mundo, refiriéndose a los Estados Unidos, hablando de cómo la delincuencia ha aumentado, cuando él dice que han tenido que esconder cosas pequeñas en vitrinas cerradas con candado, porque la gente se roba hasta una rasuradora, hasta una barra de chocolate. Nayib dice esto y es una realidad. Realmente sí, los Estados Unidos es una de las primeras potencias del mundo, o la primera, como usted lo quiera decir.
como usted la quiera llamar. Pero hay mucha inseguridad, hay muchas situaciones precarias dentro del país. También él habla de que las calles principales de algunas ciudades han sido invadidas por indigentes, porque las medidas económicas, las políticas del actual gobierno americano ha aumentado la indigencia en esta nación. Primero, por el cruce descontrolado de personas que migran de su país y entran de manera ilegal a los Estados Unidos. Y segundo, el aumento de los impuestos en algunas ciudades, donde lo más afectado son la clase media. La clase media, la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque el que es pobre, muy pobre en los Estados Unidos, bueno, pues tiene mucho subsidio. Pero el que es rico tiene muchos impuestos, tiene las mismas dificultades que el clase media, pero tiene dinero para resolver eso. Y se las ingenia para resolver eso porque tiene conexiones, tiene influencia. Pero nosotros, lo que estamos ahí en medio, entonces pagamos para subsidiar a los que menos tienen y nosotros carecemos de privilegios que necesitamos. Es decir, tenemos que pagar por un seguro médico que realmente es muy alto, más el que no tiene supuestamente nada, que muchos dejan de trabajar, muchos dejan de esforzarse porque quieren seguir recibiendo las ayudas del Estado, lo tiene gratis, tiene el seguro gratis. Y el rico ni decirlo. Pero realmente lo que dice Bukele con relación a la indigencia es real. Usted va a California, usted va a Nueva York, usted va a cualquier estado, a cualquier ciudad, se va a dar cuenta de que la indigencia ha crecido en los Estados Unidos. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Mire, mi gente, esta es como la frase cumbre, célebre, lo más impresionante que Nayib dice en todo su discurso. Cuando él dice, hemos encerrado a miles para liberar millones, para que la gente buena tenga libertad, pueda salir de su casa con seguridad, con la tranquilidad de que nadie le va a hacer daño, de que nadie lo va a asaltar, de que nadie le va a robar, que es lo mismo, de que nadie va a atentar contra su vida. Y si los países latinoamericanos y de otros continentes eh, copiaran esto que ha hecho Nayib Bukele, pues cada nación de esa, cada país de eso sería un mejor país, una mejor nación. Definitivamente Nayib Bukele debe ser el presidente mejor valorado de todo, yo diría del mundo, pero vamos a ponerlo de América. Y es la persona que debería de ser un modelo para otras naciones de cómo se debe gobernar un país. Un gobierno que no está comprometido con enfrentar la delincuencia no debe es ser gobierno. Me refiero a los partidos políticos, me refiero a los mandatarios. Si usted no está comprometido con enfrentar duramente la delincuencia, usted no debe estar al frente de ningún país. Que no esté comprometido con agendas de otros países que perjudican a sus ciudadanos, usted no debe ser gobierno de ese país. Porque primero la gente, como decía Peña Gómez en una de sus campañas, en uno de sus periodos de campaña política, su lema era primero la gente, cosa que olvidó el PRM y cosa que nunca han tenido en cuenta los otros partidos. Es decir, Bukele tomó una decisión radical que podía costarle el gobierno, pero la gente al ver
que todo lo que se estaba haciendo era en favor de ellos, entonces la gente lo apoyó y hoy día Bukele es uno de los presidentes que ha tenido mayor voto y apoyo de la gente en los últimos tiempos.